En el lunes de la 15ª semana del tiempo ordinario reflexionamos con un texto de San Mateo, finales del capítulo 10, inicio del 11. Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada. Porque he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre y a la nuera con su suegra. Y así el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá la recompensa de un profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de la región. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el breve texto que acabamos de leer del Evangelio de San Mateo, Cristo se dirige evidentemente a todos los cristianos, a todos los misioneros, pero creemos que más especialmente se dirige a los religiosos. Es decir, al inicio vemos que se nombran a los 12 apóstoles, al final se repite que Cristo le está hablando a sus 12 discípulos, y por lo tanto son palabras que se dirigen a ese grupo más estrecho de seguidores. Eso se encuentra una especie de paralelo en lo que actualmente se conoce como la vocación religiosa, en la cual uno se decide a dejar todo para seguir a Cristo de modo total, radical. En este mensaje, en este diálogo de Cristo con los religiosos, hay una verdad que es importante, que es la confrontación que se da entre la vocación, los llamados a la vida religiosa, y sus familiares. Cristo va a decir que Él no vino a traer una paz en este sentido, sino al contrario, Él viene a traer división, confrontación, enfrentamiento entre los religiosos, digamos así, y sus familiares. Y es un punto importante porque esto ilumina lo que implica la vocación religiosa. Es un sacrificio para los consagrados, porque ellos son los que en primera persona experimentan esta tensión con los familiares, pero también es un sacrificio para los familiares, para los parientes de los religiosos. Ellos tienen que saber que en un momento determinado el conflicto con sus hijos, con sus hermanos, con sus parientes religiosos se va a dar. Y se va a dar por motivo de Cristo, porque la vocación religiosa implica un testimonio tan radical que eso molesta, que eso produce tensiones, y que la familia, al no tener la vocación religiosa, sino al participar a través de sus parientes de este misterio, va a haber cosas que no va a poder comprender, ¿no? Y los hijos sí reciben la gracia de entender, por ejemplo, lo que es la vocación al celibato, la vocación a la pobreza, al alejamiento, al abandonar todo. Y Cristo va a decir, eso no lo pueden entender todos. Y esa falta de comprensión puede ser una de las causas de conflicto entre los parientes. Pero digamos más fundamentalmente que Cristo sí quiere la paz entre los religiosos y sus familiares. No es que Cristo quiere que los religiosos se peleen todo el tiempo con sus parientes, sino hay una disposición de fondo. Es decir, la paz se busca siempre, especialmente con los parientes. Uno no deja de amar nunca a sus familiares por ser religioso, pero hay una disposición a darle prioridad a las cosas de Dios. Y en el caso de que hubiera conflicto, lo cual se da muchas veces, yo como consagrado elijo a Dios. Y estoy dispuesto a pelearme, por así decirlo, con mis parientes por amor a Jesucristo.
Y eso lo vemos en muchos casos cuando de golpe uno se decide a entrar a la vida religiosa y empiezan a notarse diferencias entre el credo, la moral, las actitudes, los deseos, los gustos que antes compartíamos, pero que ahora, porque Dios nos llama a un seguimiento más perfecto, más íntimo, se da la diferencia y se da una hipótesis de conflicto constante. Cuando vemos a Cristo mismo, también vemos un poco de este misterio de la vocación. Cristo mismo estuvo dispuesto a enfrentarse con los mejores padres que uno podría tener. San José y la Virgen lo buscan, a Cristo que había permanecido en el templo, y cuando la Virgen, un poco reprochando, le dice que no sabías que te estábamos buscando, Cristo no va a pedir perdón, no por orgullo, sino porque justamente está cumpliendo este punto de la vocación, que las cosas de su Padre son más importantes que las cosas de los padres terrenos. Y por eso es que hay que pedir siempre la gracia para los religiosos y para los parientes de los religiosos, porque a ambos abraza el misterio de la vocación bajo distintos aspectos. Importante es que los religiosos no sean la causa de los conflictos con sus familiares, sino que sea justamente la vocación lo que produzca ese conflicto, que va a ser incluso una cosa buena, algo salvífico para la familia, si es que es a causa de Cristo y de la vocación. Y para los familiares es necesario pedir gracia, porque ellos van a padecer también este misterio del conflicto con sus hijos, hermanos, parientes religiosos a causa del Evangelio, a causa de la diferencia que se da por la radicalidad de la decisión de los consagrados. Pedimos la gracia entonces de tener muchas y santas vocaciones que estén dispuestas a confrontarse con el mundo y en ese sentido también con su familia por causa de Jesucristo, y que así cumplan ese deseo de Cristo, que estén dispuestos a perder todo, incluso las relaciones familiares, incluso el afecto natural de la familia, si es que la vocación lo exige, y para eso Cristo da evidentemente la gracia. Nos encomendamos a María Santísima, Madre de las Vocaciones.